Voy a mostrar cómo desarmar una Acer 3000 series. ¿Sí? Sirve para 3690, 3030, para todas las que son series 3XXX. ¿Sí? Esta que está aquí, rápido posible. Bueno, empezamos. Damos vuelta. Vamos a empezar a sacar tornillos. Sacamos todos los tornillos. ¿Sí? No se olviden de suscribirse a mi canal Inercia Uruguay. ¿Sí? Ahí tenemos más tutoriales de cómo desarmar computadoras. Tenemos tutoriales, tenemos gameplay. ¿Sí? Sacamos los tornillos. ¿Sí? Tenemos cuidado. ¿Sí? También la tenemos que desarmar cada tanto tiempo. Recomendable cada año y medio, 2, para limpiarle el ventilador. ¿Sí? Porque se llena de pelusa, como vemos aquí. ¿Sí? Entonces hay que desarmarla. El tornillo del ventilador. Hay que levantar el ventilador, sacar el ventilador. Y ya de paso vemos si tiene pelusas y todo eso. Miren, observen lo que es esto. ¿Sí? Aquí está. Acá está el ventilador. ¿Sí? Aquí está la pelusa que tenía el ventilador. Eso no iba a durar mucho esta computadora. ¿Sí? Observemos el disipador, como que está tapado por donde tiene que salir el aire. La rejilla está tapada. Ya esta máquina está calentando más de lo normal. Entre medio de las hélices. ¿Sí? Con un cepillito de estos de las que usan las tintas. Bueno. La tinta para pelo. Bueno. Para teñirse el cabello. Ahí está. Limpiamos bien. Así tiene una buena expulsión de aire. Y recepción de aire también. Esto es equivalente a para todas las Acer serie 3000, ¿sí? Pero en general lo de las bisagras es para todas en general, ¿sí? Es la única manera de solucionar el problema de las bisagras del plástico quebrado, es esta, no hay otra, ¿sí? Entonces suscríbase a mi canal, y muchas gracias, hasta la próxima.